Buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 3 de agosto de 2018, a las 16 horas. Secretario General de Acuerdos, buenas tardes. Sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Buenas tardes, magistrado presidente. Con su autorización, magistradas, magistrado. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que se da en materia de resolución 17 recursos de inconformidad y un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. También me permito precisarle que fueron retirados de la lista de asuntos a resolver en la presente sesión el recurso de inconformidad identificado con la clave TE-RIN-17-2018, así como el recurso de apelación con la clave TE-RAP-41-2018 y el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano con la clave TE-RDC 67-2018. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, magistradas, magistrado, están a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado, muchas gracias. Secretario, licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, dé cuenta con los asuntos a resolver, con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edi Izaguirre Treviño. En acato a sus instrucciones, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del recurso de inconformidad identificado con la clave alfanumérica T-RIN-01-2018 y sus acumulados T-RIN 2, 3, 4, 5, presentados por el ciudadano Humberto Saldaña Blanco, así como también del recurso de inconformidad número 18, presentado por el representante del Partido Acción Nacional, todos del presente año 2018. Promovidos ante el Consejo Municipal Electoral de Abasolo, Tamaulipas, aduciendo en los primeros 5 recursos referidos presuntas irregularidades ocurridas en 6 casillas. Por otra parte, el sexto de los recursos, que fue analizado, controvirtió el acta final de escrutinio y cómputo municipal, el otorgamiento de la constancia de mayoría entregada a la planilla del Partido Revolucionario Institucional, por estimar que se vulneraron los principios que rigen la función electoral. Del análisis de los primeros 5 escritos de demanda, se advierte que el quejoso impugnó un acto que aún no ocurría, es decir, pues fue el 2 de julio cuando presentó sus acciones en contra de un acto que, con base en la ley, ocurriría hasta el día 3 de julio. Por tanto, al momento de presentar sus impugnaciones, el acto reclamado aún no existía jurídicamente, por lo que sus medios de impugnación estaban fuera de tiempo, con base en lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. En mérito de ello, por cuanto hace estos, se propone desecharlos por ser extemporáneos. Respecto del recurso de inconformidad número 18, fue interpuesto cumpliendo las previsiones de la ley por cuanto hace la oportunidad, la forma, legitimación, interés jurídico y haciendo mención de la elección y casillas que se impugnan y las correspondientes causales que invoca. Sin embargo, del análisis de dicho recurso, se tiene que el inconforme invoca la causal de nulidad de la elección recibida en el municipio de Abasolo, Tamaulipas, señalando que de la totalidad de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en más del 20% de ellas, se cometieron irregularidades consistentes en presión y coacción al voto,
por parte de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Abasolo, quienes fungieron a la vez como representantes del Partido Revolucionario Institucional. Una vez analizadas las pruebas ofrecidas por el actor, esta ponencia concluye que resultan insuficientes para acreditar la causal de nulidad de votación invocada, puesto que para acreditar los hechos denunciados, el recurrente debió exhibir pruebas que condujeran a acreditar los actos consistentes en que los representantes de casilla eran funcionarios públicos, al tiempo de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, la manera, el momento y el espacio en el que se hubiera ejercido la presión sobre los electores y cómo ello habría sido determinante para el resultado de la votación. En razón de lo anterior, se propone declarar infundados los agravios expuestos por el actor y confirmar la declaración de validez de la elección y los actos derivados de ella. Por otra parte, también doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de inconformidad, identificado con la clave alfanumérica T-RIN 09/2018 y sus acumulados, los recursos de inconformidad 10, 15 y 16, todos del 2018, 2 de estos presentados por el Partido Movimiento Ciudadano y los otros 2 por el Partido Revolucionario Institucional, aduciendo presuntas irregularidades ocurridas en casillas al tiempo de controvertir el acta final de escrutinio y cómputo municipal, el otorgamiento de la constancia de mayoría entregada a la planilla del Partido Acción Nacional. Del análisis de los recursos mencionados, se advierte la actualización de diversas causales de improcedencia, unas referidas por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado y otras apreciadas por este tribunal al analizar los medios de impugnación. En los 2 de los recursos, 9 y el 10, los actores se limitan a expresar muy escuetamente algunos hechos, sin especificar las causales de nulidad que invocan, lo que determina la imposibilidad jurídica y material para proseguir con la secuela de su impugnación. Respecto del recurso número 15, el actor no se encontraba legitimado para accionar, pues era representante de su partido, pero en una elección la federal, no la local. Similar situación ocurrió en el recurso de inconformidad 16, pues el actor promovió en su carácter de secretario de acción electoral de su partido, mas no como legítimo representante de este, pues como sabemos solamente los partidos políticos, a través de sus representantes acreditados ante el órgano electoral responsable que emitió el acto o resolución, son los legitimados para promover los recursos previstos en la ley. En razón de lo anterior y al actualizarse algunos supuestos previstos en el artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, esta ponencia propone que los 4 recursos referidos se desechen de plano por ser improcedentes. Es la cuenta, señor magistrado presidente. Magistradas, señor magistrado. Muy amable, señor secretario. Integrantes del Pleno, están a consideración de ustedes, magistradas, magistrados, los proyectos de la cuenta. Magistrado Edis Aguirre, por favor. Muchas gracias, señor presidente, compañeras magistradas, compañeros del tribunal, público que nos acompaña. Hoy me toca iniciar con esta parte de la resolución de las impugnaciones de la elección del pasado mes de julio, de la jornada electoral, y estoy dando cuenta, como ya pudieron percatarse y como lo hemos platicado ya en largas y extensas sesiones previas, de la impugnación del municipio de Abasolo y de la impugnación del municipio de Palmillas. Me refiero al primero. Aquí acudió el candidato a impugnar a través de 4 recursos de inconformidad la elección de Abasolo, Tamaulipas. Sí, presentó uno por cada casilla, impugnó 4 casillas. Aquí, para resaltar al Pleno, es que, de acuerdo a nuestra legislación electoral, la ley adjetiva que rige el funcionamiento de ese tribunal y de los propios medios de impugnación, solamente los partidos políticos y los candidatos independientes pueden impugnar los resultados electorales, pero, como lo hemos platicado, haciendo una interpretación pro homine a favor del candidato, estamos dándole entrada a un recurso de un candidato de partido, porque si no estaríamos discriminando a un candidato independiente
de un candidato de partido, aparte de estarnos haciendo referencia que el artículo 17 de nuestra ley adjetiva electoral, pues también habla de que los candidatos que participan en un proceso electoral pueden impugnar elecciones. Sin embargo, esa impugnación de este candidato fue presentada, como bien daba cuenta el señor secretario de la ponencia, de manera anticipada, porque el recurso de inconformidad, como ustedes lo saben, es para controvertir el cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría a la planilla ganadora. Entre la jornada electoral y este acto que desarrolla el Consejo Municipal, el candidato presentó su impugnación presentándolo de manera anticipada, es decir, aún no surgía el acto que le podría causar una lesión a sus intereses, como lo es pues la entrega de constancia de mayoría, la planilla ganadora, la constancia de mayoría también, o el propio cómputo municipal. Pero el propio partido, el Partido de Acción Nacional, a través de su representante, sí viene e impugna 8 casillas de la elección de Abasolo, y aduce en términos generales que el día de la jornada electoral hubo violencia o presión sobre el electorado porque diversos funcionarios o diversos representantes, mejor dicho, del Partido Revolucionario Institucional en las mesas directivas de casilla eran servidores públicos, y agrega como pruebas para acreditar lo anterior pues las actas de escrutinio y cómputo. Con las actas de escrutinio y cómputo, como ustedes lo saben, pues lo único que puede saber uno es quién fue el representante de determinado partido, pero no cuál es su ocupación. Entonces no nos presentó pruebas donde viniera algún nombramiento, alguna estructura orgánica, alguna constancia de que eran servidores públicos, y si bien señaló 2 páginas de internet que podrían ser consultadas, al momento de que nuestra ponencia hizo la diligencia para mejor proveer, para tratar de entrar a esas direcciones electrónicas, pues no se permitió el acceso. En consecuencia, por no probar su dicho y no aportar otros indicios donde se generara convicción en la ponencia y en este tribunal de que los representantes del Partido Revolucionario Institucional fueron o son servidores públicos, pues se está desechando, declarando infundados los agravios vertidos por el Partido de Acción Nacional y desechando por extemporáneos los presentados por el candidato. Ese es en cuanto a la elección de Abasolo. Solo resaltar que en este medio de impugnación se están resolviendo 5 recursos de inconformidad, porque todos los planteamientos de inconformidad que se plantean contra una elección se acumulan a un solo expediente. En diverso asunto, en diverso medio de impugnación, también estamos poniendo en consideración de este pleno la impugnación de la elección de municipio de Palmillas. Sin embargo, aquí no se tuvo que entrar a resolver el fondo de los planteamientos por los actores en primera instancia, como lo refería el secretario, en los recursos de inconformidad registrados con el expediente número 9 de este año y número 10, pues solo señalan hechos, pero no señalan agravios, que en una casilla entraban y salían representantes, pues eso no es agravio, que si una casilla se está manipulando cosas, pero no dicen en qué momento, cuál es el hecho así que puede considerarse determinante. Y en otro, quien impugna es el representante del Movimiento Ciudadano en el recurso número 15, pero que está acreditado como representante de este partido político en un consejo distrital de la elección federal, particularmente en el consejo distrital número 6 en el estado del Instituto Nacional Electoral. Y como ustedes lo saben, en términos de nuestra legislación, los medios de impugnación solo pueden ser presentados por los representantes de los partidos políticos acreditados ante el órgano electoral que emite el acto o la resolución impugnada. En ese mismo sentido, pero por otra causa, en el recurso de inconformidad redactado bajo el expediente número 16/2018, el que está impugnando la elección es el secretario de Acción Electoral del PRI en el municipio de Palmillas. Igual suerte que la argumentación que mencionaba hace un momento, corrió igual suerte su presentación, porque solo los representantes de los partidos pueden impugnar elecciones, y lo pueden hacer los dirigentes de los partidos políticos cuando así lo establecen sus estatutos o algún otro funcionario
también de la estructura orgánica de un partido, pero que se presente con poder para poder comparecer ante una autoridad. Y en este caso no sucedió ni una cosa ni la otra. En ese sentido, por no haber agravios y por no presentar los medios de impugnación, las personas legitimadas por la ley para presentar los recursos de inconformidad, se está proponiendo a este pleno que se desechen los recursos de inconformidad del cual les he dado cuenta, que son el TRIN número 9, el 10, el 15 y el 16. Es decir, se presentaron 4 medios de impugnación por personas diferentes para cuestionar la elección del municipio de Palmillas, Tamaulipas. Sería mi cuenta para este pleno, señor presidente, compañeras magistradas. Muchas gracias, magistrado ponente. Muy clara la cuenta del secretario y la participación de usted. ¿Alguien más de las magistradas desea hacer uso de la voz? Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edis Aguirre Treviño. A favor de los proyectos. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con ambos proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vela González. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, los recursos de inconformidad identificados con los números de expediente TE-RIN 01-2018, TE-RIN 2-2018, 3, 4, 5 y 18 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se declara la acumulación de los juicios de inconformidad TE-RIN 2, 3, 4, 5 y TE-RIN 18-2018 al RIN 01-2018. Segundo, se desechan por extemporáneos los recursos de inconformidad TE-RIN 01, 02, 03, 04 y 05 interpuestos por el candidato Humberto Saldaña Blanco. Tercero, se declaran infundados los agravios vertidos por el representante del PAN en los términos precisados en el presente fallo. Cuarto, se confirma los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a los integrantes de la planilla que encabeza la ciudadana Jessica Yanet Selvera Garza, candidata registrada por el PRI para conformar el ayuntamiento del municipio de Abasolo, Tamaulipas. Notifíquese en términos de ley. Por otra parte, los recursos de inconformidad identificados con los números de expediente TE-RIN 09/2018, 10, 15 y 16/2018 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se declara la acumulación de los juicios de inconformidad TE-RIN 10/2018, 15, 16 al TE-RIN 09/2018, debiéndose glosar copia certificada del presente fallo a los expedientes acumulados. Segundo, se desechan los recursos de inconformidad TE-RIN 09/2018, 10, 15 y 16/2018 en los términos precisados en el apartado 5 del presente fallo.
notifíquese en términos de ley. Secretaria, licenciada Gloria Graciela Reina Hagelsib, sea usted bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Muchas gracias. Con su autorización, magistrado, presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TE-RIN 06-2018, en el cual la ciudadana Magdalena Peraza Guerra y el Partido Revolucionario Institucional impugnan los resultados del acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla de la coalición por Tamaulipas al Frente, encabezada por Jesús Antonio Nadal. Esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con la presentación extemporánea del recurso, ya que de auto se desprende que la sesión especial de cómputo que llevó a cabo el Consejo Municipal de Tampico se inició y concluyó el 3 de julio, culminando con la entrega de la constancia de mayoría en original al representante de la coalición por Tamaulipas al Frente, quien se encontraba presente en la sesión, el licenciado Jonathan Vega Ramírez, a las 23:14 del 3 de julio de 2018. Por tanto, la interposición oportuna del medio de impugnación dirigido contra los resultados y declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Tampico debió de ser dentro de los 4 días siguientes a la conclusión del cómputo municipal, y toda vez que este tuvo lugar el 3 de julio del presente año, la fecha última para impugnarlo era el 7 de julio, por lo que al hacerlo hasta el 8 de julio, resulta evidente que su presentación fue extemporánea al haber transcurrido el plazo de 4 días previsto en el artículo 12 de la Ley de Medios. En consecuencia, esta ponencia propone el desechamiento del medio de impugnación. Así también, doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TE-RIN 07-2018, en el cual Marta Guzmán Puente y 2.638 ciudadanos residentes del municipio de Tampico, Tamaulipas, impugnan los resultados del acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla de la coalición por Tamaulipas al Frente, encabezada por Jesús Antonio Nadal. Esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con la presentación extemporánea del recurso. De auto se desprende que la sesión especial de cómputo que llevó a cabo el Consejo Municipal de Tampico se inició y concluyó el 3 de julio, culminando con la entrega de la constancia de mayoría en original al representante de la coalición, el licenciado Jonathan Vega Ramírez, a las 23:14 del 3 de julio de 2018. Por tanto, la interposición oportuna del medio de impugnación dirigido contra los resultados y declaración de validez de esa elección debió ser dentro de los 4 días siguientes a la conclusión del cómputo municipal, y toda vez que este tuvo lugar el 3 de julio del presente año, la fecha última para impugnarlo lo era el 7 de julio, por lo que al hacerlo hasta el 8 de julio resulta evidente que su presentación fue extemporánea. En consecuencia, esta ponencia propone el desechamiento del medio de impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Secretaria Gloria Graciela, muchas gracias. Qué amable. Integrantes del Pleno, magistradas, magistrado, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Magistrada ponente, por favor, Emilia Vela. El presente asunto ha quedado claro con la cuenta de la secretaria acerca de la extemporaneidad de que se presentó el medio de impugnación que nos ocupa. Quiero hacer mención que los criterios que ha establecido el Tribunal Federal es que los términos para una impugnación se encuentran cuando de resultados se trata a partir de que se concluyen el cómputo municipal, cómputo de que se trate la elección impugnada. Aquí se hablaba de que la entrega de constancia de mayoría fue hasta el día siguiente, posiblemente se ha hecho como algo protocolario. Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente que se actúa, se advierte de la copia certificada del acta de cómputo levantada por el Consejo Municipal
de la ciudad de municipal electoral de la ciudad de Tampico, se desprende con claridad que esta se inició y concluyó el propio 3 de julio y que en la misma sesión antes de concluir y siendo las 23:14 horas, se dice que se está encontrándose presente el representante de la coalición ganadora de la elección, se le entrega a él la constancia de mayoría y nos dimos también a la tarea de insertar una copia donde esta persona, representante, recibe la constancia de mayoría a las 23:14 horas del propio 3 de julio. Independientemente si por un acto protocolario o de publicidad al día siguiente el candidato la haya recibido. Lo que cuenta es cuándo concluyó el cómputo municipal, cuándo se dieron los resultados. Y es a partir del día siguiente cuando empiezan a contar los plazos para la interposición del medio de impugnación. Por lo tanto, como se señaló, el día que concluía este plazo y que la oportunidad es necesaria para la procedencia del juicio es el día 7. Sin embargo, como también lo insertamos con la copia, la parte impugnante, la parte recurrente, presenta directamente ante este tribunal el medio de impugnación, en lugar de hacerlo por conducto de la responsable, y lo presenta hasta el día 8 siguiente. Por lo tanto, al faltar un elemento indispensable de la constitución del proceso, se desecha el mismo por extemporáneo. Ambos. Muchas gracias, magistrada Emilia. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Por favor, magistrado Edis Aguirre. Más para sumarme al proyecto que nos pone a consideración la ponencia de la magistrada Bela González. Por supuesto. Porque efectivamente, compañero presidente, compañeras magistradas, es cuando concluye la sesión de cómputo, declaración de validez y entrega de constancia, porque decir lo contrario implicaría que un candidato ganador pues no asista a recibir la constancia de mayoría y poderle ir ganando tiempo a la impugnación. Por eso la ley, lo conocemos, los plazos en materia electoral son improrrogables, son de momento a momento, y me parece que en el proyecto está muy bien insertado, incluso con imágenes de las fechas en que se reciben las constancias electorales el día del cómputo municipal y con imágenes insertas en el proyecto de cuándo se presentó el medio de impugnación. Y adelanto mi voto a favor de los proyectos que se nos ponen a consideración, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado Edi. ¿Alguien más desea hacer uso? Por favor, magistrada Reyes. Una breve intervención nada más. Por supuesto. Desde luego, adelantando mi voto a favor del proyecto. Como lo comentamos ya en las reuniones previas respecto del criterio que se tomó para este asunto, efectivamente, como ya bien lo manifestó la magistrada Vela, para contabilizar cuándo empieza a computarse el término para saber si estaba en tiempo o no de presentar la impugnación, debe de ser a partir de la fecha en que se concluyó el cómputo municipal. Aquí, a lo mejor, alguna de las situaciones que comentábamos era que ese mismo día, inclusive, se le entregó la constancia de mayoría al representante del partido que se encontraba presente al momento en la celebración del cómputo y al momento en que concluyó. El hecho de que al día siguiente se le haya entregado la constancia de mayoría, pues es, como usted bien lo dijo, es un acto protocolario. Entonces no podemos tomar como base para contabilizar que estaba en término el día en que se le entregó, o sea, al día siguiente, sino que como hemos tenido el criterio ya aquí en este tribunal, que es tomando en consideración la fecha en que concluye el cómputo municipal. Y estoy de acuerdo con el proyecto. ¿Alguien más? Yo también le adelanto mi voto a favor en ambos proyectos, en atención a observar el principio de certeza de los actos. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrado presidente. Magistrada ponente Emilia Vela González. A favor de ambos proyectos.
Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Que conste. Magistrada María Concepción Reyes. Con ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño ambos proyectos en sus términos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario, ha sido usted muy amable. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TE-RIN 6-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TE-RIN 07/2018 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario, licenciado Eduardo Leos Villasana, muy buenas tardes, sea usted bienvenido a esta sesión. Por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente TE-RIN 11/2018, relativo al recurso de inconformidad que interpuso Víctor Manuel Vergara Martínez en contra del Consejo Municipal Electoral de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en su carácter de candidato independiente a la presidencia municipal de dicho municipio. El actor señala como agravio que con la votación alcanzada por la planilla que encabeza se le deben asignar 2 regidores, siendo que el Consejo Municipal le asignó solamente 1. En el proyecto se propone desechar la demanda por notoriamente improcedente, toda vez que es un hecho notorio, en primer término, que la asignación de regidores por el principio de representación proporcional es una facultad del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y no del Consejo Municipal de Nuevo Laredo. Y en segundo, que dicha autoridad no ha emitido el acuerdo relativo a la asignación de regidores por el referido principio en el mencionado Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En razón de lo anterior, al no existir el acto que se impugna, lo procedente es desechar de plano el medio de impugnación. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto correspondiente al expediente TE-RIN 21/2018, correspondiente al medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de controvertir la validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento del municipio de Tula, Tamaulipas, así como la constancia de mayoría otorgada en favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. El actor, en su escrito de demanda, señala que en diversas casillas ocurrieron varios hechos constitutivos de diversas causales de nulidad de la votación recibida en casilla. Asimismo, señala que se cometieron violaciones a lo dispuesto en el artículo 41, base sexta de la Constitución Federal, y que existió una indebida intervención del titular del Ejecutivo estatal, así como de los titulares de las áreas de educación y bienestar social del Gobierno del Estado, en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas. En el proyecto que se pone a consideración de este Pleno, se estima que no le asiste la razón al recurrente,
en lo relativo a la contravención de lo dispuesto en la base sexta del artículo 41 constitucional, toda vez que el actor no acredita que se haya rebasado el tope de gastos de campaña por parte de la planilla postulada por el PAN, ni que se hayan adquirido tiempos en radio y televisión, como tampoco acredita la utilización de recursos públicos o bien de procedencia ilícita. De igual modo, se considera que no le asiste la razón al actor en su pretensión de que se declare la nulidad de la elección, por lo que considera una indebida intromisión de diversos funcionarios del gobierno estatal en el proceso electoral, toda vez que no se acredita el nexo causal entre la asistencia del gobernador a un evento político en un día inhábil a dicho municipio con el resultado de la votación. En lo que respecta a los otros dos funcionarios señalados, el actor no aporta prueba alguna que los relacione con hechos que tengan impacto en la elección del municipio de Tula, Tamaulipas, así como en sus resultados. Finalmente, en lo relativo a las causales de nulidad de la votación recibida en casilla que invoca, a juicio de la ponencia, los agravios son inatendibles, toda vez que el actor incumple con el requisito de señalar qué casilla impugna, así como qué causal invoca en cada una de ellas. Por lo expuesto, se propone confirmar la validez de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, secretario Eduardo Leos, muy amable. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Sí. Magistrada Presidente. Reyes, por favor. Sí, los asuntos de los cuales acaba de dar cuenta el señor secretario, bueno, el primero es un recurso de inconformidad que no requiere mayor explicación. El actor acude a impugnar un acto que aún no ha sucedido, dice que se le asignaron un regidor cuando en realidad le correspondían dos, y pues todos sabemos que la asignación de regidores por el principio de mayoría relativa, por lo que hace al municipio de Nuevo Laredo, pues aún no ha acontecido. Entonces, al constituirse una evidente falta de requisito de procedencia para ingresar al estudio del medio de impugnación, es por lo que se está proponiendo el desechamiento. Y ahora quiero referirme al recurso de inconformidad 21, del cual se acaba de dar cuenta también. Este recurso se formó a partir de la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en el cual viene e impugna el resultado del cómputo municipal y declaración de validez de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, así como la entrega de constancia de mayoría otorgada en favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. Aquí el actor, al acudir en este medio de impugnación, solicita la nulidad de la elección, invocando o argumentando que existieron violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal, y que además durante la instalación, desarrollo y cierre de la jornada, así como en el escrutinio y cómputo, se dieron diversas irregularidades, las cuales señaló que algunas días son instaladas algunas de las casillas sin justificación en diversos lugares al autorizado por el Consejo Municipal, que se recibió votación por persona o órgano que no estaba autorizado por la ley, y que fue impedido el ejercicio del voto. De manera general así lo expresa. En el proyecto que les estamos poniendo a consideración, estamos determinando declarar que no se acreditan los agravios que el actor está refiriendo en su demanda. Sustancialmente, el actor, para fundamentar su argumento en la demanda, se refiere o argumenta, hace consistir en que la presencia del titular del Ejecutivo del Estado en un evento masivo en el municipio de Tula, Tamaulipas, también hace consistir que se realizó una entrega masiva y permanente de despensas a lo largo del territorio estatal, y también refiere que los titulares de algunas áreas de gobierno interfirieron, coaccionaron el voto a través de programas gubernamentales. Al hacer el estudio de los agravios, consideramos que no se acreditan la existencia de violaciones relacionadas con lo previsto en la base sexta del artículo 41 constitucional. Este artículo nos establece
establece el sistema de medios de impugnación del sistema de nulidades de la elección federal y local por violaciones graves, dolosas y determinantes, y prevé 3 supuestos. Uno de ellos es que se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Por lo que hace a este primer supuesto que está argumentando el actor, no se acredita en el expediente, en virtud de que, como ya se los señalamos, él hace o basa su impugnación en la presencia del gobernador en dicha entidad y en la supuesta entrega de despensas a lo largo del territorio. Nosotros aquí estamos diciendo que no se acreditan ninguno de los supuestos porque el actor no allega al expediente ningún dato de prueba en el que podamos nosotros determinar que efectivamente el partido al cual está atribuyendo estas irregularidades efectivamente haya rebasado el tope como de gastos de campaña. Tampoco se acredita que se haya comprado o adquirido cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley, y mucho menos que se hayan recibido o utilizado recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en la campaña. Por lo tanto, lo tenemos por no acreditar a esa causal. Ahora bien, por lo que hace a la diversa causal de nulidad prevista por el artículo 78 bis de la Ley General de Medios, que también está invocando el actor, tenemos que dicho numeral también prevé causales de nulidad por violaciones a principios constitucionales, sin embargo marca determinados requisitos para que se pueda acreditar o configurar dicha causal de nulidad, y nos dice que las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes. También nos establece qué debe de considerarse como graves. Graves son aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y ponga en peligro el proceso electoral. Es decir, primero se tiene que acreditar, tenemos que analizar paso por paso, en primer término, si efectivamente se dieron violaciones graves. ¿Qué entendemos por graves? Que son conductas irregulares que produzcan que pongan en riesgo los principios constitucionales. En el presente caso, el actor dice que con la presencia del titular del Ejecutivo, pues se violenta el principio de equidad en la contienda. Nosotros en el proyecto estamos considerando que no se actualiza tal situación en virtud de que, como ya ha quedado establecido en criterios jurisprudenciales, la sola presencia de funcionarios a un evento de la naturaleza que está señalando el actor no constituye o no se traduce en que se violente este principio constitucional de equidad en la contienda. Les leeré un fragmento de uno de los criterios que tomamos en consideración para ello, que nos dice que la sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la restricción citada, en tanto que la conducta por sí misma no implica el uso indebido de recursos del Estado. Es decir, que no puede estar limitada por solo el hecho de desempeñar un cargo público por tratarse de derechos fundamentales. Entonces, en el presente caso, máxime que está acreditado que la presencia del titular lo fue en un día que la misma jurisprudencia ya ha establecido que se considera como inhábil, porque el actor refiere que fue el 24 de junio, de acuerdo a lo que señala el calendario, cayó en día domingo, lo que se considera como día inhábil, y por tanto no está acreditada que se haya violentado el principio de equidad en la contienda. Ahora bien, por las diferentes situaciones que señala, que se realizó una entrega masiva y permanente de despensas a lo largo de los 43 municipios, y que de manera abierta algunos funcionarios de primer nivel estuvieron realizando campaña a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional, en autos no se encuentra acreditado, son solo simples afirmaciones de la parte actora. Sin embargo, no se allegan medios de prueba que determinen dichas irregularidades. Es por lo que
se considera que no se acreditan esas violaciones a los principios constitucionales que invoca el actor. Y por último, también está señalando que hubo algunas irregularidades que se presentaron en diversas casillas el día de la elección, como que personas que no estaban autorizadas por la ley recibieron la votación, que en algunas que hubo coacción para que se impidió el ejercicio del voto. Todas esas circunstancias no están acreditadas en el expediente. El actor solamente las invocó de manera genérica, no y sin especificar ni siquiera a qué casilla se estaba refiriendo. Por lo tanto, estamos declarando que este agravio es ineficaz y el primero de ellos estamos declarando infundado por no haberse acreditado las irregularidades que se están atribuyendo. Y por tanto, se está proponiendo confirmar la validez de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, y como consecuencia la entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada Reyes. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Sí, por favor. Por favor, magistrada Marcia Garza. Quiero hacer nada más una pequeña participación porque en el proyecto que se nos ha circulado, que hoy está dando cuenta la magistrada Reyes, creo que hay un punto muy importante que tenemos que señalar. Punto número 1, la función de los tribunales jurisdiccionales, como es este caso, después de la jornada electoral, lo que debe hacer es que prevalezca la voluntad popular. Esa es la finalidad, que se respete aquella voluntad popular emitida a través del sufragio y que se debe respetar el contenido de las urnas, salvo excepciones que se manifiestan en la ley. Ahora, en esa tesitura, en el supuesto que se está planteando en la impugnación y que se da cuenta en el proyecto, tendría que haber violaciones que sean graves, sistemáticas y reiteradas en un primer momento, y después que aunado a ello esto fuera determinante para el resultado de la votación. Sí quiero aclarar que se aborda en el proyecto, insisto, que se circuló, no solamente el hecho de que el titular haya ido en un día domingo, que es un día inhábil, que hay jurisprudencia y que no es correcto, sino que además no hay pruebas en el expediente, no se acredita ni así se argumenta que para el Ayuntamiento de Tula, que es la elección que se está analizando y se está impugnando, hubiera habido otras conductas sistemáticas y reiteradas durante todo el proceso. Eso es importante porque aún y cuando pudiera ser del conocimiento público la presencia del titular del Ejecutivo en esa fecha, en ese ayuntamiento, para hacer expresiones X que no son materia de estudio. Sin embargo, sí es importante señalar que nuestro análisis va en función de lo que nos plantea la ley, y para esas causales es que fueran graves, sistemáticas y reiteradas. Yo no encontré en el expediente que este fuera el caso, y también hablar de la determinancia. Entonces, tendríamos que seguir la jurisprudencia y el criterio de la validez de los actos públicos, ¿sí?, válidamente celebrados, en donde, insisto, nuestra función como tribunal creo que debe de ser en tratar de que se respete la voluntad popular, y en este caso creo que no se acredita en un momento dado las causales de nulidad que se señalan. Por lo tanto, adelanto que acompaño el sentido del proyecto. Muchas gracias, magistrada Marcia. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Magistrado Izaguirre, por favor. Sí, el 10 de febrero del 2014, que es cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la última reforma constitucional en materia electoral, se reformó, entre otros artículos, el artículo 41 para prever, aparte de las causales de nulidad previstas en las leyes de los estados y en las propias leyes generales de la materia, causas de nulidad específicas o causas de nulidad que aplican a todas las elecciones. La magistrada Reyes lo ha hecho de manera magistral, la interpretación dogmática, y yo solo quiero abonar en el sentido de que no basta que nos expresen en los medios de impugnación la presencia de un funcionario público, la entrega indebida de despensas en el Estado o la participación de X y Y que está restringida o prohibida por la ley, porque, como bien lo decían, este tribunal lo que revisa es los resultados electorales en base a las regularidades propias que revisan nuestra propia legislación, y aunado a que si acontecieron este tipo de hechos
como es el condicionamiento de programas sociales que se expresa en el medio de impugnación, pues existen quejas en materia electoral y existen delitos electorales que debieron de haberse encauzado en su momento por esa vía para que luego sean agregados como una prueba fehacientemente de que se acreditó, porque para anular una elección no basta un hecho aislado, que sí puede ser irregular, sino que además debe ser probado objetiva y materialmente, que sea grave, que sea reiterado, que sea sistemático, a tal grado que se vea una elección carente de principios constitucionales o que plenamente se violó la equidad en la contienda electoral o el principio de neutralidad que deben observar los servidores públicos. Si bien es una causal que está prevista en la ley, también su acreditamiento requiere de una serie de pruebas para que los que resolvemos los de impugnación lleguemos a la convicción plena de que sí hay que revocar la voluntad popular, porque tumbar el resultado de una elección o anular el resultado de una elección no es algo que los tribunales debemos hacer, pero cuando están plenamente acreditadas las irregularidades, y estas son graves y determinantes. Puede que sí haya irregularidades en algunos medios de impugnación, pero no toda irregularidad trae aparejada la nulidad de una elección. Totalmente de acuerdo. ¿Y adelanta su voto a favor? También. Gracias, magistrado. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Con ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Emilia Vela González. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchísimas gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TE-RIN 11-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano la demanda por ser notoriamente improcedente. Notifíquese en términos de ley. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TE-RIN 21-2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, no se acreditan las causales de nulidad de la elección y de la votación recibida en casillas invocadas por el actor. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación los resultados de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, así como la constancia de mayoría otorgada a favor de la planilla postulada por el PAN. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario, licenciado Antonio Hernández Arellano, sea usted bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Por Con su favor. autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrado. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de inconformidad TRIN 19-2018 interpuesto por José Luis Gallardo Flores, entonces candidato independiente a la presidencia municipal de Jamao, Tamaulipas, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría. En la cuenta
esta ponencia propone se declare infundado el motivo de disenso planteado por el actor en contra de la casilla 376 extraordinaria 1, toda vez que conforme al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, el simple hecho de iniciar la instalación de la casilla y por consiguiente la recepción de la votación de manera anticipada o tardía, es un hecho que por sí mismo no actualiza la causal de la nulidad aquí analizada. Lo anterior, pues debe tomarse en consideración que las mesas directivas de casilla se integran por ciudadanos no especializados ni profesionales en materia electoral, por lo que resulta comprensible que no siempre realicen con expeditez la instalación de la casilla y por tanto que la recepción de la votación inicie después de la hora legalmente señalada. Por tanto, conforme al antes expuesto, se propone desestimar los planteamientos del actor y confirmar los actos controvertidos. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad TRIN 25-2018, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal del Ayuntamiento de Crullas, Tamaulipas, así como la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría. Esta ponencia propone se declaren infundados los agravios invocados por el actor, toda vez que los paquetes electorales de las 3 casillas impugnadas fueron entregados dentro de los plazos establecidos en la ley. En esa tesitura, contrario a lo señalado por el actor, no existe en autos prueba alguna que demuestre que los paquetes electorales fueron alterados, ni que existió solicitud por parte de algún representante del partido actor, ni inconformidad a ninguno de los sujetos que intervinieron en su manejo y traslado, por lo que el dicho del actor es insuficiente para que haya incertidumbre respecto de los resultados de la votación recibida en las casillas mencionadas. Además, se hace hincapié de que en el acta levantada por los integrantes del Consejo Municipal no se desprende manifestación alguna por parte de los integrantes del Consejo Municipal ni de los representantes de los partidos políticos respecto de la existencia de violación de los paquetes electorales correspondientes a las casillas referidas. Aunado a que de las constancias que obran el expediente se desprende que en las citadas casillas el Consejo Municipal, al efectuar el cómputo municipal de la elección, determinó realizar, por las causas establecidas en la normatividad electoral, el recuento de votos. Es dable precisar que al haberse realizado de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de las casillas referidas por el citado órgano electoral, evidentemente se otorga certeza a la votación recibida en las mismas, independientemente de las irregularidades con las que se hubieran recibido los paquetes electorales respectivos, y toda vez que la actora no controvierte los citados procedimientos por vicios propios, los resultados contenidos en las casillas impugnadas por dicha causal deben permanecer intactos. Asimismo, se plantea no estudiar por otras causales las casillas impugnadas, ya que el actor omite referir hechos o motivos diversos que sustenten la solicitud de nulidad de votación que alega, puesto que solo se limita a identificarlas, así como repetir las irregularidades planteadas y anotar un sinnúmero de causales de nulidad establecidos en la ley. Por tanto, al no existir alteración en los paquetes electorales de las casillas en estudio, se propone confirmar los actos reclamados. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso ciudadano TRDC 68-2018, interpuesto por Francisco Alexandro Pérez Santana y Rodrigo Saldaña Galván, en contra de la improcedencia de la sustitución por motivo de renuncia. Esta ponencia propone se declaren infundados los motivos de disenso planteados por los actores, toda vez que la renuncia de una candidatura debe ratificarse para corroborar su autenticidad para después determinar lo conducente. Lo anterior es así, pues para que surta efectos jurídicos la renuncia, se deben llevar a cabo actuaciones como sería la ratificación por comparecencia que permitan tener certeza de la voluntad de renunciar a la candidatura o al desempeño del cargo y así garantizar que no hayan sido suplantada o viciada de algún modo. Lo anterior significa que es obligación de la autoridad encargada de aprobar una renuncia a un derecho político electoral realizar las actuaciones y requerimientos idóneos que sean necesarios para llegarse los elementos suficientes para tener certeza de cuál es la voluntad del ciudadano, pues no basta el escrito de renuncia y la firma de quien la suscribe para sostener que dicha voluntad es la de separarse. Por tanto, dichas renuncias presentadas el pasado 29 de junio no son válidas y, por ende, contrario a lo determinado por la responsable, debieron tenerse por no presentadas,
por lo que se propone confirmar por razones diversas el acto impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrado. Muchas gracias, secretario Hernández Arellano. Integrantes del Pleno, magistradas, magistrado, ¿está a su consideración los proyectos de la cuenta? Sí, presidente, si me Por concedes el favor, uso de la voz. magistrado ponente, adelante. Gracias. Primero les quiero especificar un poco en lo relacionado al RIN 19 de 2018 correspondiente al Ayuntamiento de Jaumave. Aquí es importante señalar que solamente se está impugnando una sola casilla y la causal que están impugnando es la contenida en el artículo 83, fracción segunda, que dice: la votación recibida en una casilla será nula cuando, fracción segunda, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. En el medio de impugnación, el representante del candidato independiente señala que, de acuerdo a la ley, las casillas deben iniciar la recepción de la votación a las 8 de la mañana. Y en el caso de esta casilla, de la 376 extraordinaria 1, la recepción inició hasta las 9:31 de la mañana, es decir, 1 hora y media después. En relación a esto, él argumenta que dejaron de votar 66 ciudadanos y no hace más que una serie de factores numéricos que él considera así, y no hay un soporte o una prueba que pudiera demostrar, en primer lugar, por qué serían 66 ciudadanos, segundo, que esos 66 ciudadanos efectivamente pudieran haber votado por la opción del candidato independiente o cómo esto hubiera sido relevante. Nosotros estamos proponiendo al Pleno que se declare infundado el agravio en virtud de lo siguiente. En primera, no hay una prueba fehaciente de que esta tardanza en la apertura o en la recepción de la votación hubiera tenido un impacto el día de la jornada electoral, y me explico. En esta casilla, en la lista nominal, están incluidas 588 personas, es decir, en la casilla el máximo de ciudadanos que pudo haber votado son 588 que contempla la lista nominal. Se recepcionó el voto de 487 personas, es decir, el 82%. Entonces, eso genera una presunción de que la tardanza en la apertura o en la recepción de la votación no generó ni confusión en el electorado, ni tampoco fue un obstáculo para que pudieran acudir a emitir su sufragio en ese día. Además, insistimos con la celebración de los actos públicos que deben de ser validados. Como se señalaba en la cuenta, quienes integran los funcionarios de casilla son ciudadanos que no son expertos en la materia electoral, que sí reciben una capacitación, pero que empiezan la instalación de la casilla a las 7:30 de la mañana, y es común, no solamente en ese ayuntamiento, sino en muchas casillas, que no se aperture exactamente a las 8 de la mañana, porque hay una serie de actividades que tienen que realizar, pues que generan una tardanza normal, digamos, porque estén los representantes de los partidos, a veces no llegan los funcionarios de casilla, se tiene que hacer sustitución, se tiene que hacer corrimiento o verificar de quienes ciudadanos que estén formados en la línea, entonces, en la fila, digamos, para votar. Entonces, no es una situación atípica el que una casilla, insisto, aperture o reciba la votación fuera del tiempo específicamente establecido. Y aunque se pudiera decir que es una irregularidad, porque la ley marca que debe ser a las 8 de la mañana, la recepción empezó a las 9:31, sin embargo, consideramos que esto no afectó el resultado de la votación porque se insiste, votaron 487 de las 588 personas, lo que representa un 82%. Por lo tanto, se les está proponiendo que se confirmen los resultados de la elección. Por otra parte, en el RIN 25, que corresponde al Ayuntamiento de Cruillas, en ese caso, se están impugnando 3 casillas. Y aquí quiero hacer en dos bloques explicar. En un primer sentido, el actor
señala o intenta argumentar diversas causales de nulidad, pero de manera genérica. Y creo que, como ya se ha señalado, en este tribunal y también tanto en Sala Monterrey como en Sala Superior, existen criterios y jurisprudencia que señala que si bien es cierto los partidos políticos, los candidatos independientes, los candidatos pueden impugnar los resultados y pedir la nulidad de las casillas, se tienen que dar bajo determinadas condiciones. Y quiero leer un fragmento de la jurisprudencia 9 del 2002, que sigue vigente, que señala: nulidad de votación recibida en casilla debe identificarse la que se impugna, así como la causa específica. Esto es, el demandante o el actor, ¿sí?, a esta le compete cumplir con la carga procesal que afirma, ¿sí? Debe de establecer no solo la causal de nulidad que invoca, la individualización de cada casilla, sino los hechos que la motivan. No basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa que se invoca alguna causal de nulidad. Por lo tanto, en una primera parte del medio de impugnación, esto es lo que ocurre y no se señalan hechos específicos o cuáles serían, que pudieran ser materia de análisis. Y por lo tanto, en cuanto a estas causales, se propone que sean inoperantes los agravios porque no hay hechos o agravios que atender. Sin embargo, en cuanto hace valer otra fracción, que es la fracción 10ª del artículo 83, en donde dice: entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales a los consejos electorales fuera de los plazos señalados por el Código. Y en este punto, primero tendríamos que recordar, nuestra pasada jornada electoral es la primera vez en Tamaulipas que celebramos una elección concurrente, es decir, se instaló una sola funcionarios en la mesa directiva de casilla que habrían de recibir tanto la votación para las elecciones federales como para las elecciones locales. Así se contempló en nuestra reforma electoral, nuestras leyes electorales, los propios reglamentos que para el mejor desempeño fue expidiendo el Instituto Nacional Electoral para coordinarse con los organismos públicos electorales locales, en este caso el IETAM. Entonces, sí sucedió desde las elecciones de 2015 en Coahuila, por ejemplo, y ahora en Tamaulipas, que los propios ciudadanos a veces se confundían en mandar los paquetes electorales de una elección local a los consejos distritales que correspondían a la elección federal o viceversa. Es decir, que pudiera haber, digamos, error en a dónde llegaban los paquetes. En estas tres casillas que invoca, efectivamente, los paquetes fueron enviados al Consejo Distrital en vez del Consejo Municipal. Sin embargo, el propio INE cuenta con un reglamento que establece cuál debe ser el protocolo y cómo se debe de señalar por cada autoridad, tanto federal como local, para regresar, digamos, o hacer llegar esos paquetes a donde debieran. Entonces, punto número 1, sí se cumplieron con esos lineamientos que generó el INE. 2, los paquetes electorales no presentaban alteración. Y más allá de esto, lo que me genera la convicción en la ponencia que estamos trabajando y que hoy propongo a este pleno, es en el sentido de que, además de que no hay incidentes ni manifestaciones por parte de los partidos políticos en el momento, en este caso se hizo un nuevo escrutinio y cómputo. Se volvieron a contar todos los votos de esas tres casillas e incluso de las 7 casillas que se instalaron en este ayuntamiento, se vuelven a contar todos y cada uno de los votos y entonces ya se expide el cómputo municipal. Por lo tanto, considero que no se violenta de ninguna manera la certeza del resultado de la votación y por lo tanto igualmente se propone que se confirmen los resultados de la elección del ayuntamiento. Gracias, sería todo. Al contrario, gracias, magistrada ponente. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Magistradas, magistrado. Secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Son mis proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Edith Aguirre Treviño. Con ambos proyectos.
Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vela González. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TE RIN 19-2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, es infundado el agravio expuesto por el actor en los términos del apartado del presente fallo. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo municipal del Ayuntamiento de Jaumabe, Tamaulipas, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría emitida a favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, encabezada por César Martín Rodríguez García. Notifíquese en términos de ley. Por otra parte, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TE RIN 25-2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, son infundados e inoperantes los agravios expuestos por el actor en los términos del apartado 8 del presente fallo. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo municipal del Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría emitida a favor de la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Olga Lidia Hernández Barrientos. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Además, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TERDC 68-2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, son inoperantes los agravios expuestos por los actores en los términos del apartado 8 del presente fallo. Segundo, se confirma por razones diversas el acuerdo IETAM CG 63-2018 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se determinó la improcedencia de la sustitución de candidaturas. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario, licenciado Raúl Lorenzo Linares Cruz, buenas tardes, bienvenido a esta sesión. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno, la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de inconformidad identificado con la clave TE RIN 22-2018, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del cómputo del Consejo Municipal Electoral de Vallehermoso, Tamaulipas, impugnando asimismo la constancia de mayoría y de validez de la elección. La ponencia estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 14, fracción octava de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, que a la letra refiere: los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes y se desecharán de plano, como lo refiere la fracción octava, que se pretendan impugnar actos o resoluciones que se hubiesen consentido expresamente
entendiéndose por esto las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento o contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro de los plazos señalados en esta ley, razón por la cual se debe desechar de plano el recurso de inconformidad. En la especie se actualiza la hipótesis de desechamiento del medio de inconformidad que nos ocupa, toda vez que el término de 4 días para impugnar corrió a partir del día 4 al 7 de julio del año en curso y el medio de impugnación interpuesto hasta el 9 siguiente, de donde se infiere la extemporaneidad del medio de impugnación que nos ocupa. En consecuencia, al advertirse que no se cumplió con un requisito que la normativa establece como obligatorio para la procedencia de un medio de impugnación, esta ponencia propone desechar de plano el medio de impugnación por extemporáneo. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Me voy a permitir tomar anticipadamente el uso de la voz para, a pesar de que estaba muy clara la cuenta, nada más establecer que esta ponencia determinó proponer a este pleno en ese sentido y al mismo criterio que en el asunto de Tampico, expuesto por la magistrada Vela, que no se cumple con los, particularmente la hipótesis del artículo 14, fracción octava de la Ley de Medios de Impugnación, por ser notoriamente extemporáneo el recurso, y eso nos orilla a declararlo improcedente. Entonces, esta ponencia propone desechar de plano el medio de impugnación. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz en este asunto. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrado presidente. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño mis proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vela González. Gracias, magistrada. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TE-RIN 22-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano por extemporáneo el presente medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 17:19, se da por concluida la presente sesión pública, no sin antes agradecer a todos los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes.
Y bueno, fue así como se llevó a cabo esta sesión pública número 23. Y mi compañero, el licenciado Luis, nos va a platicar un resumen de lo que vimos en unos momentos. Pues muy intensa, muy fructífera esta sesión de nuestro tribunal. Nos encontramos con dos extremos. En primer lugar, en el municipio de Abasolo nos encontramos con el caso de la extemporaneidad por presentar el recurso antes de tiempo. Es decir, nuestro recurso de inconformidad establece que se refiere a cuestiones sobre la declaración de validez, la constancia de mayoría y el cómputo. En este caso todavía no se llevaban, el cómputo se lleva a cabo el 3 de julio y la impugnación se presentó el 2, todavía no existía el hecho, por lo tanto se tiene que desechar por extemporaneidad. Y nos vamos al otro extremo, en la ciudad y puerto de Tampico, donde se declara la extemporaneidad por presentarse después del plazo, es decir, el cómputo se llevó el 3, tenía del 4 al 7 para presentar el recurso y lo presenta el 8. Aduce la contraparte que la entrega de la constancia de mayoría se dio al día siguiente, al día 4, lo cual esa entrega de constancia a la que se refiere es más un acto protocolario que el acto formal jurídico que se establece. El día 3 de julio se realiza el cómputo, se realiza la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría. En el caso de Palmillas nos encontramos con que el actor no mencionó agravios, solo mencionó hechos aislados y aparte quien presentó la impugnación no estaba legítimamente validado para presentarla, es decir, tiene que presentarlo el representante del partido ante la autoridad que emite el acto. Puede ser acreditado ante el INE, ante otra autoridad, pero tiene que ser en este caso ante la autoridad que emite, que es el Consejo Municipal. Por lo que se refiere a la elección de Nuevo Laredo, el candidato independiente pide dos representantes, dos regidores, pero lo hace ante el Consejo Municipal y eso corresponde al IETAM, es decir, lo realiza ante una autoridad no competente, por lo tanto, en este caso también el acto se declara jurídicamente inexistente. En Jahumá había un caso muy interesante, la casilla se abre a las 9:30 y el impugnante considera que eso es suficiente para nulificarla, lo cual considera este tribunal que no es así, puesto que en el análisis de los resultados nos encontramos con que el 85% del padrón ejerció su derecho al voto y obviamente ese voto se debe de defender y proteger. Lo que hace al municipio de Tula, Tamaulipas, primero en cuanto a las casillas no se acredita fehacientemente que exista algún tipo de alteración. Y en cuanto se hace a la presencia del titular del Ejecutivo Estatal y diversos funcionarios estatales en el municipio, no se acredita de manera fehaciente, no existe un nexo causal, causa-efecto, que la presencia de un funcionario, que la presencia del gobernador incida directamente en la votación. Realmente no existe una metodología ni cuantitativa ni cualitativa que pueda medir eso, por lo tanto tiene que ser algo sistemático y plenamente comprobado para que se pueda anular una elección, y esto es lo que dejamos claro en esta sesión. Por cuanto hacia Vallehermoso, se da también la causal de improcedencia por extemporaneidad, es decir, se presenta dentro del plazo, como ya dijimos, el cómputo fue el día 3, tenían del 4-7 para presentarlo y se presentó el 9. Por lo que hace al municipio de Cruillas, de igual manera, no existe una prueba fehaciente de que haya existido una alteración de las actas, por lo tanto, y ni siquiera en su momento eso se manifestó en el Consejo Municipal, por lo tanto considera este tribunal que no existe o no se comprueba fehacientemente que esos hechos existieron. Y por último, en el recurso ciudadano que se presentó también es muy interesante, nos habla de que la renuncia se debe de ratificar. ¿Por qué? Para que no haya lugar para pensar que existe una coacción, que existe una suplantación de la persona que renuncia, se tiene que estar plenamente segura que esa persona renunció, por lo tanto, al no existir la ratificación, la renuncia primigenia se tiene como no válida. ¿Cuál es la cuestión que observamos en esta sesión? Anular la elección es una cuestión seria que debe ser y que es minuciosamente estudiada por este tribunal.
¿Por qué? Porque aquí lo principal es el voto, ese derecho que generaciones tras generaciones nos ganamos los mexicanos y que no se puede desechar de manera tan fácil. ¿Para qué? Para que aquí, aquella persona que asiste el día de las elecciones temprano a ejercer su voto, se vaya a su casa con la tranquilidad de que su voto será defendido y respetado por este tribunal. Agradezco la presencia de nuestra audiencia, invitándolas para la siguiente sesión, ya sea de manera presencial en esta su casa, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, o por este mismo medio, especialmente a los estudiantes de Derecho, para que vivan la experiencia del oficio, el arte y la ciencia, de la aplicación de la norma al caso concreto. Licenciada Jessica Betancourt. Así es, muchas gracias. Hasta la próxima.